Hoy vamos a hablar sobre Dockerfile y este Dockerfile básicamente lo que nos permite es la creación de nuestras imágenes propias, pues como con una personalización, por decirlo de alguna forma. Entonces las podemos personalizar a nuestro gusto. Entonces dice que es un archivo de texto al que normalmente nombramos como Dockerfile. Normalmente pues le ponemos ese nombre, aunque más adelante vamos a ver que podemos ponerle otro nombre. Y dice que contiene los pasos para la construcción de nuestras imágenes en Docker. Es como una receta para la creación de imágenes. Y de hecho estos archivos normalmente se les llaman recetas. Y finalmente a partir de esas imágenes que creamos con Dockerfile podemos proceder a crear contenedores. Y el segundo paso es crear los contenedores con algo que se llama Docker Compose, que lo vamos a ver en próximos videos. Entonces, el siguiente es un ejemplo de Dockerfile. El Dockerfile básicamente tiene pues como en su sintaxis dos partes. Tiene las partes que son las instrucciones, que son estas que van en mayúsculas, pueden ir en minúsculas si queremos, pero normalmente pues van en mayúsculas para entender bien pues como la arquitectura o la sintaxis como tal del texto. Y luego en minúscula tenemos lo que conocemos como argumentos. Entonces acá tenemos diferentes instrucciones que son from, run, copy, entry point, las cuales vamos a ver a continuación. Entonces, estas son algunas de un montón que hay en realidad, pero estas son pues como las más utilizadas. Entonces, en from vamos a especificar cuál es la imagen que vamos a usar como base para crear nuestra propia imagen. Entonces tenemos que usar una imagen base, aunque también hay otra forma que se llama es que from scratch, que sería como desde cero totalmente, pero lo normal es que sea from y cualquier imagen. Entonces por ejemplo digamos from Ubuntu y digamos por ejemplo 20.04 o algo así. Listo, entonces vamos a tener esa parte de acá entonces presente. Listo. Ahora entonces vamos a hablar sobre run. Run lo que nos permite a nosotros es que podamos ejecutar comandos en la imagen base antes de crear la imagen final. Pues en realidad ejecutamos comandos pues como en el contenedor. Que recordar que una imagen es como un template y los contenedores que se crean a raíz de esa imagen es pues como instancias o como objetos de ese template, como hijos de ese template como tal. Y luego tenemos copy, que nos permite copiar archivos desde el equipo local a la imagen. Y luego tenemos también worddir, que nos permite ubicarnos en una ruta específica en el contenedor. Acá digo a la imagen, pero pues en realidad es al contenedor. Env nos permite especificar variables de entorno. Algunas imágenes requieren o es obligatorio especificar variables de entorno. Eso lo vemos en la documentación como tal de la imagen. Por ejemplo MySQL, por ejemplo Postgres. Luego tenemos cmd y entry point, que nos permite ejecutar comandos al momento en que estamos lanzando un contenedor a raíz de la imagen que estamos creando con el Dockerfile. Ahorita vamos a ver bien esto para que lo entiendas pues mejor. Y lo que estamos hablando de esta parte de por acá, voy a venir acá. Entonces por ejemplo digamos nosotros venimos acá y ponemos no sé MySQL. Entonces venimos, ingresamos a la imagen oficial. Y por acá vamos a ver que nos indican que hay que poner unas variables de entorno. Vámonos por acá, velas acá. Entonces dice environment variables. Y aquí entonces dice que se pone esta que se llama MySQL root password y dice cuáles son obligatorias. Entonces dice esta variable es mandatoria. Esta dice que es opcional. Esta dice que también son opcionales. Listo. Entonces también nos dice cuáles son las que son obligatorias y cuáles son las que son opcionales. Otro tema importante es que nosotros, por ejemplo, podríamos poner únicamente from Ubuntu. Entonces podríamos poner algo por acá que tuviera nada más hasta acá, from Ubuntu. Pero si digamos la aplicación que nosotros estamos lanzando normalmente dentro del contenedor, pues porque la idea es que esta imagen personalizada pues contenga digamos un código o contenga una modificación como tal. Si esa aplicación requiere de una versión específica del sistema operativo o digamos por ejemplo si en vez de poner from Ubuntu estamos poniendo from Python, si requiere una versión específica, entonces
es mejor que no pongamos solo esto, porque si nada más ponemos Ubuntu va a instalar la última versión como tal, en este caso del sistema operativo. Entonces lo mejor es que especifiquemos como tal cuál es la versión con la que vamos a trabajar, y eso lo hacemos por medio de los tags. El tag lo que hace es que nos dice cuál es la versión. Entonces nosotros por acá, digamos por ejemplo, si venimos a Ubuntu, acá vamos a ver los diferentes tags. Entonces dice tag soportado, entonces dice 2004, 2204, 2210, 2304, 2310. Listo, ahí entonces tenemos los diferentes tags. De hecho acá tenemos otra pestaña donde también se habla de los tags, y ese es un punto importante a tener en cuenta. Listo, vamos a irnos un poquito más para acá, para arriba, y dice que hay más instrucciones aparte de estas, pero por ahora vamos a trabajar con estas. Tener en cuenta que esta introducción completa que estamos haciendo de videos a Docker, el objetivo es que tengamos un contexto suficiente para pasar a Kubernetes y entenderlo mucho más fácil. Entonces pues por eso digamos que es más como una introducción que profundizar en ciertas cosas en Docker, porque la idea es irnos hacia Kubernetes. Listo, entonces dice que aquí tenemos un código que está en Flask. Flask es un framework de Python que nos permite crear páginas web dinámicas y APIs también. Entonces aquí estamos creando uno sencillito. Esto acá no importa mucho que en este momento lo entendamos, porque en realidad pues normalmente las aplicaciones lo hacen los desarrolladores y nosotros nos encargamos pues como de hacer esta parte de, por decirlo, de hacer la parte del despliegue o de containerización, que en este caso entonces estamos haciendo como containerización de esta aplicación. Básicamente lo que nos va a servir es que cuando nosotros ingresemos vía nuestro navegador, esto lo que va a hacer es que va a levantar un servidor web, el cual va a escuchar en el 8080, y cuando nosotros ingresemos a la raíz nos va a saludar. En este caso va a decir welcome Esteban. Pero si yo le doy / how are you, entonces me va a decir, me va a responder con esto. Esto nuevamente no tiene mucha relevancia. Lo que nos importa es ver que estamos containerizando esta aplicación y cómo se hace el proceso. Esto de acá pues no es tan relevante en el momento. Entonces dice el código anterior vamos a introducirlo en una imagen que vamos a crear. El siguiente es el Dockerfile que hemos creado para ello. Entonces aquí está from Ubuntu 2204, estoy especificando la versión, y acá vamos a ejecutar con run, vamos a ejecutar unos comandos. Entonces vamos a ejecutar apt-get -y update, vamos a actualizar los repositorios, vamos a instalar Python 3 y pip, y vamos a instalar con pip vamos a instalar Flask. Estos en es para que vaya haciendo cada cosa de forma separada. Y luego por acá tenemos que vamos a copiar la aplicación, que sería este código. El archivo se va a llamar app.py. Vamos a pasarlo a la ruta /opt/ dentro del contenedor. Y luego acá en entry point le estoy diciendo que ejecute estos comandos en el momento en que lancemos el contenedor que va a estar basado en la imagen que vamos a crear con Dockerfile, o sea, lo que vamos a crear con este código de acá. Y listo, entonces vamos a ver esto acá cómo funciona. Vamos a venir por acá, y yo en este momento no tengo nada pues corriendo, creo que ya hice limpieza. A ver, docker ps -a, no tengo nada, y tampoco tengo nada en imágenes. Listo. Entonces yo aquí estoy ya parado donde tengo tanto el Dockerfile que acabamos de ver como la aplicación. Entonces listo. Entonces vamos a mirar. Entonces básicamente lo que le estamos diciendo acá nuevamente es que vamos al final. Estoy poniendo este copy por acá. Vamos a rayar un poquito. Estoy poniendo este copy acá al final porque hay una parte que dice que cada una de estas líneas es como una capa. ¿Y a qué se refiere que es una capa? Quiere decir que cada paso de estos se cachea. O sea, cachear es como guardar de cierta forma en el host. Entonces este paso se guarda, y este paso, digamos que falló acá. Algo falló acá, este archivo no existe o esta ruta no existe y falló.
Entonces nosotros lo solucionamos y cuando volvemos otra vez a hacer docker build, que es el que nos va a servir para crear la imagen a raíz de este docker file, ¿cierto? Cuando volvemos y lo lanzamos, pues esto ya está en caché, esto ya está en caché y va a empezar desde acá. O sea que va a ser mucho más rápido la construcción de la imagen, para que tengamos en cuenta esa parte de ahí. Entonces por eso es importante poner casi siempre estos copy de última, porque puede haber algún error acá. Entonces pues como de ahí para abajo se invalida la caché, entonces pues si lo pusiéramos muy acá, muy arriba, entonces si apenas lo solucionemos pues va a tener que volver a hacer todos los pasos. Esto es pues como una mejor práctica. Igual eso no, pues como que no le gastemos mucha cabeza a eso pues, pero una mejor práctica es poner el copy prácticamente a lo último, antes pues como de ejecutar algún comando, ya sea con entry point o con cmd. Listo, vamos a venir acá. Bueno, y otra forma, otro tema es que también podemos utilizar copy, punto y la ruta donde queramos almacenar en el contenedor. El punto significa que vamos a copiar todo lo que tenemos ahí, lo vamos a copiar allá, todos los archivos. Pues si yo tuviera más archivos acá, pues los copiaría todos los que hayan en esa ruta en la que estoy en este momento. Y básicamente sería eso. Aquí en este momento no estamos utilizando WordDir, pero nosotros también podríamos poner, por ejemplo, algo así. Vamos a mirarlo acá un poquito. Podríamos poner algo acá como WordDir. Y le vamos a decir que nos vamos a parar en OPT. Y acá en vez de ponerle OPT le pondría punto. Punto quiere decir que lo va a copiar a pp.py a la ruta en la que estoy parado en este momento. ¿Y en cuál ruta estoy parado en este momento? En OPT. Gracias a que a esta instrucción que se llama WordDir. Entonces lo podría hacer así si quisiera. Pero lo voy a dejar tal como estaba puesto. Eso es para que tuvieras en cuenta esa otra de ahí, esa otra instrucción. A ver qué más acá. En este caso no vamos a utilizar variables de entorno. Y nuevamente hay una diferencia entre cmd y entry point, no lo voy a explicar en este momento. Más adelante si es necesario lo explicamos. Son muy similares pero tienen unas diferencias ahí leves. Entonces nosotros podemos poner docker build -t y vamos a poner el nombre que le vamos a poner pues como la imagen. Y le podemos poner un tag. Entonces digamos por ejemplo que esta va a ser la versión 01. Digamos que ese va a ser el tag. Y le voy a poner punto. En este caso con el punto le estoy diciendo que busque el Dockerfile dentro de esta misma ruta y este se tiene que llamar Dockerfile con D mayúscula. Pero digamos que por ejemplo no se llama así, sino que se llama, no sé, Pepito. El archivo se llama Pepito. Entonces para especificarlo le tenemos que poner el parámetro -f. -f Pepito. Listo, en el caso de que el Dockerfile se llame diferente a este que es pues como el estándar. Entonces le voy a poner en este caso punto porque lo tengo nombrado con Dockerfile con D mayúscula y vamos a dar enter. Y él en ese momento ya hizo pues como varios pasos. Lo hizo mucho más rápido porque yo ya había usado este Dockerfile, entonces estaba guardado en caché ciertos pasos. Entonces vamos a venir acá y si nosotros queremos podemos ver esos pasos. Primero vamos a poner Docker Images. Aquí lo vemos, entonces dice que se llama My App y que el tag es 01 y ese es el Image ID. Entonces vamos a poner acá Docker History y vamos a poner el Image ID. Y acá entonces me va diciendo pues como los pasos que fue guardando en caché. Entonces por ejemplo acá guardo este que es Add File. Por acá guardo el de actualización y vemos cuánto pesó cada uno. 333, 232 y pues este de acá no pesó nada. Entonces estos son pues como las capas que hablaba ahorita que va guardando en caché de cada línea del Dockerfile. Listo, vamos a venir por acá y vamos a crear un nuevo contenedor basado en esa imagen. Entonces voy a alistar acá la imagen. Y vamos a crear un nuevo contenedor que va a ser docker run -itd. Voy a mapear un puerto. En este caso voy a poner el 80 porque creo que no está ocupado en este momento. Y le voy a poner un nombre. -name my app.
y vamos a decirle que vamos a utilizar esta imagen de acá. Lo voy a hacer con el image ID y le voy a dar enter. Si pongo docker ps-a, vamos a ver que ahí ya en este momento está arriba, está corriendo, y vamos a validar cuál es la IP del host. En este caso es la 192.168.20.175. entonces si venimos acá, vamos a ver, lo cerré. Entonces si venimos acá, vamos a ver que si ponemos la 192.168.20.175, me aparece pues lo que estaba en el código que estábamos viendo acá, que debía mostrarme hola Esteban, perdón, welcome Esteban. Vamos a ver qué pasa si le digo how are you. Entonces vemos que me responde I'm good, how about you, que es lo que está aquí. Entonces en este momento ya está funcionando. Nuevamente, esto es una introducción como tal a Dockerfile. Dockerfile tiene muchas más cosas que podemos aprender, pero en el próximo video, donde vamos a ver Docker Compose y vamos a ver unos ejemplos importantes con microservicios y demás, si es necesario profundizar más sobre Dockerfile, lo voy a hacer en ese video. Recuerda que si esta información te ha sido útil, me ayudarías un montón si te suscribes, comentas o compartes. Nos vemos en próximos videos.